Gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Cuando nos fuimos a la pausa, le decía que analizaremos a partir de ahora un tema que generará mucha polémica y controversia. El anuncio de la creación del Ministerio de Justicia en la República Dominicana. Para hablar al respecto, el maestro, el doctor Marino Elseví. Doctor, ¿cómo se siente? Aquí contento de estar contigo siempre aquí en Primer Plano y un saludo a Miguel. Y siempre en estos temas es el primer número que me llega a mí, espérate. Ese es un compromiso que tú me has hecho tener. Cuénteme su opinión, primero personal, antes de análisis, de esta iniciativa de la creación de un Ministerio de Justicia. Bueno, esta iniciativa ya se había comentado aquí en Primer Plano. No sé si tú recuerdas que hubo una gran discusión en la mesa del foro social que se celebra en la Universidad de Ucamaima. Sí. Y hubo un retiro de los partidos políticos sobre la base de que no querían que se trastocara la Constitución y que hiciera una reforma constitucional a los fines de establecer el Ministerio de Justicia. El alegato que tiene el Colegio de Abogados es el mismo que tienen muchos predicamentos jurídicos sobre la base de que dentro de las atribuciones del propio presidente de la República, el Poder Ejecutivo, él puede normar y crear una nueva Secretaría de Estado, un nuevo Ministerio de Estado, y en este caso llamarle Ministerio de Justicia. Sin embargo, yo creo que el alegato del gobierno está íntimamente ligado a lo que establece el artículo 169 de nuestra Constitución, que establece, valga la redundancia, cuáles son las funciones del Ministerio Público y las define. Y a su vez le crea en el artículo 170 de lo que el gobierno está haciendo uso, es decir, de la autonomía y principio de actuación del Ministerio Público, donde dice que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria y ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Eso está contenido en el artículo 170 de nuestra Constitución. Y después dice quiénes los integran, cómo está el Consejo Superior del Ministerio Público en el artículo 174. Y habla de la carrera del Ministerio Público como sistema en el artículo 173. Luego se va a la Defensoría Pública, que eran los anteriores abogados de oficio, y la asistencia gratuita a las personas. Y después entra entonces en el Consejo Nacional de la Magistratura. Como tú puedes ver, si se tocan algunos de esos temas, evidentemente hay que tocar la Constitución. Pero si el presidente de la República y sus asesores norman la creación del Ministerio de Justicia, como ya existió en la dictadura, como ya existió en el gobierno del Triunvirato. Recuerdo que el último ministro de Justicia fue don Hipólito Sánchez Báez, don Celito, a quien conocí, papá de Carlos Sánchez Álvarez, compañero mío de estudio. Entonces, esa administración está normada por directrices que solamente están dentro de la línea de la creación de un administrador. Para que la gente lo entienda, el gobierno creó y no modificó la Constitución el Ministerio de la Vivienda. Era el INVI. Claro. Y él dijo, no, yo voy a unificar eso y crear el Ministerio de la Vivienda. Perfectamente. Y eso mismo Él puede hacer y decirle, bueno, las funciones que tiene el Ministerio Público administrativas, como bien dijo el presidente, administrar las cárceles, el tema de la investigación de INASIF, el tema de la venta de los vehículos que están, diríamos, bajo la custodia del Ministerio Público. Aquí hay una práctica sumamente odiosa de que le quitan los vehículos a las personas y se la dan a parientes de los investigadores. Y no solamente policía, a veces también el Ministerio Público la usa de forma indiscriminada. No
estando ya, diríamos, una sentencia definitiva, esos carros andan dando pero vueltas. también hay cosas de esas de que cogen un avión y como el avión nadie lo puede estar manejando, se pudre el avión. Bueno, pero los aviones ya no han hecho eso, ni los barcos. No lo pueden hacer porque no pueden andar con ellos en la calle. No, porque no, pero se podían dar a la Marina de Guerra Sí. o ¿Y por qué a no lo la hacen? Fuerza Aérea, porque hubo un acuerdo internacional. Entonces, por ejemplo, si un avión de American Airlines lo toman con droga, agarran la droga y se la llevan, pero el avión no queda aquí incautado por un acuerdo internacional. ¿Qué pasa? En el aspecto de la administración de justicia, evidentemente que el Ministerio Público se distrae en sus funciones cuando tiene que estar detrás de la comida de los presos, de muchísimas otras cosas, por ejemplo, la seguridad interna de las cárceles, que tienen que estar controladas las llamadas telefónicas, una serie de cosas que son fundamentales, y el cuidado de los presos. ¿Por qué? Porque las cárceles, con tantos presos preventivos, en lugar de ser un lugar, diríamos, de reeducación, se ha convertido en un lugar diríamos, de prácticas delictivas y de enseñanza del crimen. Para que la gente lo entienda, y me gustó el punto, es decir, hay dos formas de hacer, de crear esto, a través de una ley que hay que modificar la Constitución, que es tortuosa, claro, y en la administrativa, como se creó el Ministerio de la Vivienda. Perfecto. En este gobierno, por eso pongo cosas claras. Claro, lo que pasa es que si eso tiene un alcance también con los jueces de la Suprema, tendríamos que estar hablando, y aquí estaba buscando también las jurisdicciones, resulta que el Poder Judicial está contemplado en el artículo 149 de nuestra Constitución, que se supone es el verdaderamente independiente, porque el Ministerio Público tiene un vínculo con el Presidente de la República, es quien lo designa, ya sea que lo designe por decreto, ya sea que lo designe por una terna que se convoca ante el Congreso, si quieren hacerlo posteriormente de esa manera, o una terna que se por nivel académico, o lo proponga la universidad o el colegio sí. de abogados, o una terna que surja del empresariado conjuntamente con los partidos políticos, porque todo depende del concepto que usted quiera imprimir para la política pública de la persecución del crimen. Ahí viene la otra pregunta. Si se hace vía administrativa, por llamarlo de una forma. Vía del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Vía los poderes que le Estamos confiere. hablando que el ministro de Justicia lo nombra el presidente, claro, el viceministro, el director del área del crimen fulano, claro, porque así como designan, porque el gobierno central te nombra al ministro, los viceministros, claro, y a partir de ahí queda en manos del ministro. Pero ahora mismo la Procuradora General de la República la nombra el presidente. Los dos ayudantes fundamentales de la lucha en contra de la corrupción y la persecución del crimen, del enriquecimiento ilícito, lo nombró el presidente de la República. Y son hechura de la Escuela de la Magistratura, diríamos, de la carrera judicial que contempla la misma Constitución, y están haciendo su trabajo. Malo o bueno, ya eso se discute en el tribunal. Conveniente o no, ya eso es parte de la sentencia que se obtenga. Criticable o no, es parte de donde usted lo vea, de qué parte usted se encuentra. Si usted es parte civil constituida, es decir, usted se siente agraviado, usted dice, eso está muy bien, están presos todo el mundo. Pero si usted está del otro lado en la defensa, no, es un abuso, viola el debido proceso, la presunción de inocencia, los presos preventivos, y en fin, usted dice todo lo que tiene que decir conforme a la parcela donde usted se encuentre ubicado. Su opinión, ¿usted está de acuerdo en términos personal de que haya un ministerio de justicia? Antes de entrar a otro tema más profundo. Bueno, yo pienso que con la Constitución que tenemos y los artículos 169 y siguientes, que establece la independencia del Ministerio Público y que le da dentro de sus definiciones las antiguas decisiones que tenía la ley 821, que se llama la Ley de Organización Judicial, que le confiere al Procurador General de la República el que sea jefe de las investigaciones y jefe de la política criminal. Yo pienso que no tenemos que darle tanta vuelta
porque lo que tenemos está funcionando. Miriam Germán es independiente, Jenny Berenice es independiente, el doctor Camacho es independiente y están haciendo su trabajo y tienen expedientes de 2 y 3 mil páginas. Significa que ellos han buscado una serie de datos, de pruebas fehacientes, comprobables, sobre los crímenes que ellos dicen están investigando. Ahora le toca a los jueces saber si esas pruebas son legales y si hay una relación de las personas incursas en el proceso y las pruebas que le han llevado. Entonces, eso es lo que se llama una relación de causalidad entre los hechos propuestos y las personas que están siendo sometidas. Pero claro, no quiero entrar en esa teoría del derecho porque la gente quiere ser un poquito más práctica. ¿Qué es lo que se quiere? En el fondo, lo que se está buscando es quitarle al Ministerio Público sus funciones administrativas y derivar en las cárceles, que yo no quiero pensar que quieran privatizarla, porque eso sería grave y catastrófico, que el Estado entregue en manos de un sector privado la administración de la cárcel. ¿Por qué? Porque la función punitiva del Estado no puede ser derivada en manos privadas. Usted le puede dar a una persona que haga unas cárceles. Bueno, ahí se hicieron las Parras. Y mire todo el escándalo que hay. 8.000 millones de pesos se gastaron. Todavía no está funcionando la cárcel. Para algunos es infuncional. Pero mientras tanto, las cárceles están atiborreadas de presos. Y esas cárceles pudieron haberlas convertido en estos 2 años en un lugar para que la gente fuese sacada de esos lugares. Hay países en Estados Unidos, hay cárceles privadas. Es decir, la mayoría de las cárceles tienen administraciones privadas, como que se arriendan, el Estado le paga un presupuesto y ellos... Bueno, pero eso es allá. Aquí, si usted privatiza la cárcel, evidentemente que va a haber los mismos desniveles que tenemos aquí. Simple y llanamente, ¿cómo usted puede derivar sin privatizar la justicia, como existe en este momento? Que en la provincia de Santo Domingo, cuando usted va a una medida de coerción, tiene que entrar a un furgón. Entonces, cuando usted viene aquí a las audiencias de todo esto talentoso, le llevan a la Sala Augusta o a la antigua Suprema Corte de Justicia para que se oigan allí los pareceres y se expongan las razones. ¿Usted no cree que hay una cierta discriminación? ¿Usted no entiende que hay como un poco de diferenciación entre la administración de justicia de las partes comunes de nuestro territorio y la administración de justicia de 2 o 3 que están sometidos por el cohecho, por el enriquecimiento ilícito y el manejo inescrupuloso de los bienes del Estado en las funciones públicas? Evidentemente que así no puede ser. Y si eso se traduce también en las cárceles, por eso usted ve en la cárcel de La Victoria los que viven en un lado y los que viven en el otro lado, los que están en la plancha y los que están en halaca, que significa que están fríos, aunque ahí están más calientes que nunca. Pero está como privatizada eso. Pero Alaska, por ejemplo, sí, es un ejemplo de la privatización interna de la cárcel. Allí hay televisor y una serie de cosas que por más cosas buenas que hayan, es un infierno de Dante, porque evidentemente la superpoblación que hay en la cárcel de La Victoria es una de las peores reflexiones que puede tener el sistema carcelario, pero a su vez es una afrenta para la justicia y para el ordenamiento jurídico nacional. Desde que se inició esta administración se ha hablado de que hay un plan de modificar la Constitución. Y usted, sin querer queriendo, ha dicho que para hacer ese ministerio, hay que, para que obtenga la independencia que se quiere, debe modificarse la Constitución. ¿Usted cree que eso es parte de lo que hay detrás de todo para volver al plan original de una reforma constitucional? Me gustaría esa respuesta cuando retornemos en un instante. Ya regresamos.